Tarde, hoy, un día después del 17, pero bueno, un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de don José de San Martín, personaje quizás de los más respetados, ¿está bien que diga esto, Ezequiel? Más respetados de la historia argentina. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, yo creo que es el que tiene mayor reconocimiento, ¿no? Ajá. Por varias cuestiones que ahora no vamos a entrar en esto, pero bueno, yo creo que ahora sí, más modernamente y más ubicados en este principio del siglo XXI, Ajá. creo que cuando tenemos que referirnos a aquellas figuras que han sido realmente relevantes en la construcción de lo que es la primera etapa, ¿no? Independentista, de la guerra de la independencia y después más allá de su actuación política, creo que tenemos que hablar de un cuarteto que es San Martín, Belgrano, Güemes y Brown, ¿no? Cada uno en sus áreas, pero bueno, son las cuatro figuras más decisivas que la historia argentina tiene para mencionar, ¿no? Después, bueno, por supuesto, San Martín ha adquirido dimensión internacional, como todos lo sabemos, su estrategia militar, no solamente militar, Ujú. todo lo que significó, más que nada el tema del cruce de los Andes, esa campaña militar que significó sobrepasar la cordillera de los Andes para ir hacia Chile, ha sido un caso realmente excepcional en la historia. Tenemos lo de Napoleón cruzando los Alpes, para ir mucho más atrás en las guerras púnicas, las guerras de Roma contra los cartagineses, tenemos el cruce también de Aníbal Barca. Bueno, digo, un militar que trascendió lo que tiene que ver con su propia actuación militar aquí en el Cono Sur. Todos lo sabemos, San Martín es estudiado en las principales academias militares de todo el mundo, en Estados Unidos. Bueno, un militar que fue descollante, ¿no? Con su actuación, más que nada en esto que fue el tema del cruce de los Andes, y que, bueno, permitió llevar la libertad a Chile, Perú y en alguna manera también al Ecuador, ¿no? Mm. Entonces, esto lo convierte en una figura realmente que ha trascendido a la Argentina, aunque en Chile no es muy reconocido, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la construcción de su relato histórico y con el posicionamiento también Ajá. de quienes han construido lo que para muchos les gusta decir la historia oficial en Chile. Bueno, la figura de San Martín está bastante olvidada, ¿no? Digo, a propósito, Ajá. pero bueno. Tendríamos que abrir un capítulo con la interna de la revolución en Chile y no sé si este es el momento. Pero Bueno, bueno, pero me suena que es muy interesante esa, esa sí, grieta, imagino, ¿no? es que, a ver, para ubicarnos un poquito voy a tratar de ser muy sintético. Sí, Eh, para 1810, en el mismo año que se produce la revolución aquí en el Río de la Plata, sí. del otro lado de la cordillera también se produce un movimiento revolucionario hacia el mes de septiembre bueno, está liderado por un grupo de patriotas Ajá. donde ya está, por supuesto, O'Higgins, que va a ser quien va a acompañar en esta etapa después a San Martín, pero por el otro lado hay otras figuras como los hermanos Carrera y otros más que a partir justamente de lo que fue la revolución, de lo que en Chile se denomina la patria vieja, bueno, discutieron, a ver, un poquito de lo que nos pasó acá, ¿no? ¿Para dónde tenía que ir esa revolución y cómo tenía que organizarse institucionalmente Chile? En 1814 son derrotados. El gobierno revolucionario, la patria vieja, por eso es derrotada nuevamente por los realistas y es allí cuando muchos de estos patriotas chilenos cruzan la cordillera, se establecen en la Argentina y comienzan a operar también dentro de la política, la convulsionada política interna argentina. Y bueno, San Martín, cuando organiza el cruce de los Andes y cuando ya desembarca, digamos, militarmente en Chile, Ujú. lo hace optando por
uno de los personajes de esta interna política en Chile, que es O'Higgins. Entonces, le valió del otro lado de la grieta, ¿no?, de Chile, de alguna manera la repulsa a su figura por haber respaldado a O'Higgins. Y esto, bueno, esta interna creció durante años, y San Martín quedó como un poquito postergado por haber elegido este bando, digamos, de la interna. San Martín es el que va a permitir que O'Higgins asuma el poder en Chile. Y bueno, el análisis de la política chilena ha hecho que haya una grieta y bueno, San Martín quedó pegado en esa grieta y sumado a la construcción de la identidad chilena que dice, bueno, no, un argentino no es el que nos pudo dar la libertad y Claro. bueno, todo eso sumó a que esté postergada la figura de San Martín. Le voy a hacer una pregunta que mucha gente ayer, después de escuchar al presidente, no lo quiero politizar, ni la columna, ni a usted, pero mucha gente ayer me decía, el discurso de San Martín de aquella época, usted sabrá si quiere salir por la tangente o contestarme, está en todo su derecho. ¿A qué discurso de la política actual más se parece? O, al revés, de los actuales o últimos gobiernos, ¿cuál es el que más se pudo asemejar a la idea de el Libertador? Si quieren, me lo conteste, si no... No, yo lo que voy a responder tiene que ver con la disciplina histórica. Digamos, los contextos y los momentos son diferentes y la verdad Claro. no podemos Compararlo buscar con a ver ninguno. si es parecido o no, porque los contextos políticos son absolutamente diferentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que esas comparaciones, digamos, van por otra ruta, ¿no? Bien. Pero desde el rigor, el método científico, digamos, no es un análisis comparable porque los contextos a los cuales nos estamos refiriendo en aquel momento y en este son diferentes, entonces, bueno, me parece que por ahí no viene la mano. Bien, bien. Bueno, está muy bien. Vale, por supuesto, vale la pena escuchar esta opinión. San Martín, otra vez la pregunta que tenía por ahí dando vuelta. ¿Es argentino? ¿No es argentino? Viste que se plantea la misma disyuntiva con tantos argentinos, con Gardel y con unos cuantos más. Ya sabemos que nació en Yapeyú, que es el lugar donde está la casa natal, pero se habla de que en aquella época, en el nacimiento de San Martín, pertenecía al imperio. No, imperio no. Más o menos peruano, ¿no? Era. No, a ver. A ver, ¿ve? Es menos mal que lo llamo. Él nace en 1778, Sí. en la localidad de Yapeyú, Corrientes, en aquel momento en lo que era la gobernación de las Misiones, ¿sí?, que integraba el virreinato del Río de la Plata, que justamente había sido creado 2 años antes, en 1776, 2 años antes del nacimiento de él. Sí. Por lo tanto, digamos, bueno, a ver, Yapeyú, ¿dónde está hoy? Bueno, en Corrientes, República Argentina. Por eso, digo, estas cuestiones son se debaten mucho, porque a lo largo de la historia hay muchas figuras que han nacido en jurisdicciones territoriales y políticas, para hacerlo más simple, en países que hoy ya no existen y donde le acercamos o donde le adjudicamos la nacionalidad de esos personajes. Pero bueno, esto ya es como dirían las abuelas, hilar muy fino, ¿no? Lo concreto es que nació en Yapeyú en 1778, en la gobernación de las Misiones, y esto es muy parecido, aprovecho, por el tema que estábamos mencionando de la yerba, ¿no? Este ataque de los portugueses se los denominaba justamente los bandeirantes, que eran los que se corrían desde la jurisdicción de Brasil para hacer redadas de guaraníes y llevarlos de esclavos al territorio brasileño. Así que la presencia del padre de San Martín en las Misiones tenía que ver justamente con este acuerdo que se había firmado entre Portugal y España,
que era el famoso Tratado de Permuta, Sí. y el padre de San Martín estaba allí, digamos, comisionado, entre otras cosas, con el grupo que tenía que establecer el límite correcto entre los dos países. Pero sí, en aquel momento esto era el Virreinato del Río de la Plata y sabemos que la República Argentina es políticamente heredera Ah, del territorio de las jurisdicciones que conformaban el Virreinato del Río de la Plata. a ver, Eso, hay algunas preguntas. Me hace una sí, pregunta Alfredo, que vive en la zona de Villa Crespo. sí. Me dice, bueno, un saludo, el programa está buenísimo, que qué sé yo. Me dice, ¿es verdad que San Martín entró al ejército a los 11 años para luchar contra Napoleón o es mito? No, 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 no. Lo que pasa es que sí, él tempranamente entró al servicio de lo que serían sí, las armas. Ajá, Hoy más o menos sería parecido a lo que nosotros podríamos decir un liceo militar, ajá. ¿no? Solo que, bueno, hoy no tienen directamente contacto con el frente de guerra, si lo Sí. hubiese, pero en aquella época sí. Él va a iniciar entonces su formación militar muy tempranamente y prácticamente estuvo, antes de volver al Río de la Plata, como unos 20 años, digamos, al servicio de las armas españolas, las armas del rey en el ejército. Sí, sí, sí. Y tempranamente ya descolló por su actitud y Qué bárbaro. su valía en lo que tiene que ver con las armas, ¿no? Ahí me dicen, a los 15 años ya había sido ascendido a oficial, a los 15 años. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros, Qué bárbaro. la actuación de San Martín no arranca específicamente también en lo que es las guerras Claro, napoleónicas. claro. Si bien él participó, por ejemplo, en lo que en una de las famosas batallas que marcaron las victorias de esta España que está enfrentando a Napoleón, como es Bailén, ¿no? Que él estuvo en esta famosísima batalla, Mm, él tuvo ya de chico participación en un lugar que hoy tiene también mucha este, propaganda, digamos, porque todos hemos tomado nota las semanas anteriores el tema de lo que pasó en Ceuta, ¿no? Esta ajá. ciudad que está en la costa de África, de Marruecos. Y bueno, España venía luchando hacía tiempo con lo que se llamaban digamos, los españoles como le llaman los moros, ¿no? Y ya ahí estuvo actuando San Martín desde pequeño en estos enfrentamientos Qué que bárbaro. había entre los piratas marroquíes y la propia España. Y Qué después le bárbaro. tocó, sí, participar de lo que tiene que ver con el enfrentamiento con Napoleón, Qué ¿no? bárbaro. Bajo la oficialidad británica, que es la que tiene también un protagonismo muy importante, porque recordemos que en esta guerra que los españoles denominan como la Guerra de la Independencia, Ah, que es el enfrentamiento contra Napoleón, bueno, ahí tiene un rol muy importante el gobierno británico y de hecho hay tropas británicas en suelo español con oficiales británicos que tienen al mando a tropa española. qué Entonces bárbaro. ahí también hay un protagonismo Usted muy, no le muy gusta tomar importante. café y tengo entendido que a don José de San Martín le encantaba el mate con café. No, en realidad tomaba mate de café, ¿no? Ah, Y mate esto de tiene que café ver. tomaba. Claro, esto tiene que ver justamente con un tema de que, a ver, todo militar que en ese momento Sí, necesitaba tener ascendencia sobre su tropa, sí. el secreto también tenía que ver y esto lo hizo, por eso decía antes, ¿no? Lo hizo San Martín, lo hizo Belgrano, lo hizo Güemes, ¿no? Esta cosa de no digo mimetizarse, pero sí compartir, ¿no? Belgrano todos los días a la noche antes de irse a dormir, que es, digamos, se ocupaba de toda la cuestión administrativa, correspondencia y demás, y después solo personalmente recorría todo el campamento, hablaba con los militares, con los Qué oficiales, se bárbaro. acercaba con la tropa, y esto lo que lograba era lograr la ascendencia, Claro. ¿no? Más allá de lo que tenía que ver con el mando estrictamente militar, lograr una ascendencia con la tropa. Entonces,
San Martín lo que hacía era, para tratar digamos, de ganarse la voluntad de sus soldados, bueno, hacer que él tomaba mate, pero en realidad estaba tomando café. Muy bien. ¿No? Pero bueno, Mi amigo querido, nos van a cortar en cualquier momento, así bueno, que un placer, como siempre. Vamos a igualmente tomar muchas mate de gracias. café con esa torta loca de nuestra amiga Noemí Zamora, que van a estar de rechupete, va a ver lo que le digo, acuérdese. Un placer, como siempre, Fantástico. ese, ¿eh? Que sigas muy Por bien. favor, gracias. Que sigas muy Hasta bien. luego. Bueno,